En esta ocasión voy a hacer un video para aquellas personas que en un momento dado tienen necesidad de generar un complemento o cargador de archivos protegidos con contraseña de apertura para poder usarse en Microsoft Excel o Word. Bien, en este video vamos a hacer 3 pasos, o sea, 3 actividades que nos van a permitir que aquellas personas que desean o tienen la necesidad de entregar archivos protegidos con contraseña en la apertura a algún cliente o amigo o X persona, pero no desean entregarle la contraseña de apertura. Bien, con este video van a aprender a hacer un cargador que no requiera de entregar contraseñas y que hasta es posible también generar una contraseña de inicio en el complemento que le entregan a su propio cliente, para que éste a su vez no permita que cualquier persona pueda abrir sus archivos. Bien, en principio y como primer punto vamos a preparar el archivo base. Lo primero que debemos hacer es un generador de archivo. Este archivo generará el complemento que nos permita modificarlo en modo continuo o de modo personal si es que queremos darle una contraseña de apertura al usuario. Lógicamente, esta contraseña es para que el usuario la dé de entrada en el complemento que va a abrir el archivo que nosotros como propietarios de un segundo archivo le pusimos una contraseña personal que no le vamos a dar al usuario. Bien, en el caso de que el complemento que debemos hacer sea para usar en Microsoft Excel, se hace un libro de trabajo habilitado para macros, que en mi caso yo hice como abrir libro prot edh xlsm. Este archivo se puede asegurar y se guarda como un xlam, que es en realidad un complemento. Este es el modo de operación ideal para los archivos que queremos abrir con contraseña en Microsoft Excel. Y como último punto es que para usar en Microsoft Word se hace un documento habilitado para macros, que en mi caso lo hice como abrir docum prot edh.docm. Este documento, al contrario de este de Excel, solamente lo podemos asegurar por medio de un respaldo, o sea que lo guardamos con cierto nombre para que ese sea nuestro respaldo y lo modifiquemos cada vez que sea necesario, ya que no hay forma de hacer un complemento en Microsoft Word. Una plantilla funcionaría, pero como a su vez no es ni muy segura ni funcional, entonces es necesario trabajar con el documento habilitado para macros, pero con el nombre que nosotros quieramos usar. Bien, vamos a ver el paso número 2 para usar en Microsoft Excel. Este archivo que ven aquí, XLAM, es un complemento que ya está 100% funcional para hacer la actividad que nosotros necesitamos hacer. Y este archivo, que se llama EDH abrir cerrar, es el que debe de abrir. Si le doy doble clic, me pide la contraseña de apertura. Pero en este caso, como no quiero dársela al cliente o al usuario o a quien yo desee entregarle el archivo, le tengo que dar aquí cancelar y cierro Excel. Bien, luego entonces este es el archivo que queremos abrir que tiene contraseña. Para esto nos vamos a ayudar con este archivo que realmente es un complemento para ver y probar cómo funciona. Bien, le voy a dar doble clic al complemento que ya está 100% convertido y actualizado para hacer la operación de abrir este otro archivo sin dar la contraseña. Entonces aquí le doy doble clic en este archivo que dice abrir libro protegido EDH. Le doy doble clic. Como vemos, me dice el archivo EDH abrir cerrar versión tal será cargado en su equipo PC. Tardará varios segundos, le doy a aceptar. Y como vemos, el libro que debía abrir, que es este, nos indica que este libro se guarda con una contraseña y se abre por medio de un complemento que se va a cerrar al abrir ese libro. El que se va a cerrar es el complemento, y para probarlo vamos a ver que aquí el nombre de este archivo es EDH abrir cerrar. Si vamos al editor de Visual Basic, le damos un clic, vamos a notar que el único que está abierto es EDH abrir cerrar. Por lo tanto, el complemento no es visible porque cumplió con su cometido de abrir el archivo y automáticamente cerrarse. Ese complemento nos está dando a entender
que el usuario ya puede trabajar con el libro de trabajo que le dimos con contraseña de apertura, pero no tuvimos que darle la contraseña. Bien, entonces cerramos el archivo, le decimos que lo guarde y es todo. Vamos a ver qué operación hubo. Si le damos un clic aquí en Total Commander por fecha y hora, vemos que el único que se guardó en este momento fue EDH abrir cerrar XLSM, que como dijimos es el archivo que tiene la contraseña de apertura. Bien, pero ¿cómo se hizo este archivo? Bien, es lo que vamos a ver en este momento. Entonces ya vimos cómo son los resultados, ahora vamos a ver cómo se hace. Bien, este archivo que dice abrir libro protegido EDH XLSM es un archivo en formato de libro de trabajo habilitado para macros. Le voy a dar doble clic. Este es el que sí podemos editar. Como vemos, si lo usáramos como un archivo habilitado para macros, nos da inclusive la posibilidad de que se oculte la aplicación y nada más se muestren los letreros. Pero cuando lo usamos en modo de complemento, esta operatividad o servicio que tiene Microsoft Excel se pierde porque este tipo de servicio o de operatividad solamente lo hace con archivos habilitados para macros. Bien, le doy un clic aquí en aceptar. Y como vemos, lo volvió a abrir con la contraseña, pero en esta ocasión, como no es el complemento, sí vamos a poder editarlo. Le doy un clic aquí en el editor de Visual Basic y vemos que aquí está el archivo de abrir libro protegido. En este objeto, que es lo que ustedes conocen como This Workbook, que es esto, pero que en este caso yo le cambié el nombre a este libro abrir protegido. Le doy doble clic y vamos a ver el código completo. Bien, esto es el código completo. Para aquellos que lo quieran copiar, le voy a dar varios clics hasta que lo puedan ver completo deteniendo el video. Esta es la parte 1, parte 2, 3 y parte 4. Bien, ¿por qué se los estoy mostrando por adelantado? Debido a que esta vez nada más vamos a hacer la depuración de la funcionalidad que tiene este libro de trabajo. No vamos a dar mucha explicación para que ustedes la puedan leer cuando estén viendo el video y deteniéndolo en partes. Bien, este texto, como ustedes han de recordar en videos anteriores, es la anotación de mis derechos de autor y permisos que doy a mis usuarios o clientes que tengo por suscripción anual acerca de soporte técnico o programación en Visual Basic y Microsoft Excel. Así que, yendo al punto, le doy un clic aquí en Workbook Open y oprimo la tecla F8. Voy a modificar el tamaño de la ventana para que podamos ir viendo qué cambios va haciendo. Entonces vuelvo a oprimir F8. Como vemos, ya pasó el área de la declaración de las variables de texto que se usarán en la ejecución en tiempo real. En este comando nos va a hacer que haga invisible la aplicación de Microsoft Excel. Entonces le doy F8. Como vemos, en esta parte ya nada más se ve la ventana de Visual Basic para aplicaciones. Le vuelvo a dar F8 para evitar que se desplieguen otros avisos. También que se evite la actualización de pantalla. Y ahora sí comenzamos a darle los datos. En este caso vamos a generar la ruta del libro de trabajo. Esta ruta, que aquí dice CTDI, fiscal, etcétera, es la que ustedes deben modificar a un directorio que ustedes prefieran y que necesiten usar con su cliente o usuario. Esta ruta del libro, o sea la ubicación donde van a guardar su libro con protección de contraseña, la pueden hacer a donde les interese a ustedes como propietarios del archivo y que el usuario deba respetar en su ubicación, porque de lo contrario ya no funcionaría la apertura del archivo. Eso es una advertencia y seguridad para ustedes como programadores. Voy a dar F8. Entonces ya tenemos la ruta del libro asignada a la variable. Ahora vamos a establecer el nombre que tiene el libro que se va a abrir y que a su vez tiene la contraseña. En este caso, como habíamos visto, el mío se llama EDH abrir cerrar. También puede ser de algún otro programa de Office. Le voy a dar F8.
Y ya tenemos entonces la ruta del libro y el libro. Ahora, tenemos que hacer una variable que nos una esas dos variables. Por lo tanto, aquí nos establece la ruta completa ya con el archivo integrado. Le doy F8 y tenemos la ruta junto con el archivo. Ahora vamos a asignarle la contraseña de apertura. Nosotros vamos a escribirle a la variable passClave la clave que nosotros como usuarios o dueños del programa le dimos en la apertura del libro de trabajo. En mi caso estoy usando esta y es la que va a usar el complemento para ejecutar la apertura. Bien, le doy F8. Ahora sí, como vemos ya tenemos los datos necesarios. Ahora vamos a verificar que realmente exista la carpeta y el archivo que se va a abrir. ¿Esto por qué es necesario? Por si el usuario llegó a cambiar de lugar el archivo o trata de abrirlo en otro lugar. Entonces debemos verificar que efectivamente exista tanto la carpeta como el archivo. Le voy a dar F8 y se va a ejecutar una función que se llama existe ruta y libro. Y el parámetro de entrada para esa función es precisamente la ruta y libro, como ustedes ven en este momento. Le doy F8 y comienza la ejecución de la función privada, donde vemos que en este momento no tiene valor en el parámetro de entrada. Pero al darle F8, automáticamente se le genera el parámetro necesario para que trabaje esta función. Bien, lo primero que está haciendo aquí es crear un objeto de sistema, File System Object. Entonces se genera la variable FSO. Esto es un parámetro que se usa normalmente con la programación de este tipo de código en VBA, pero ustedes pueden cambiarle el nombre aquí. Sin embargo, en términos generales, cuando se usa esta creación de objetos, se hace con este nombre. Inclusive en Microsoft, ustedes si lo buscan van a encontrar que casi siempre utilizan este nombre, pero no es en sí algo necesario. Puede ser el que ustedes quieran, simplemente deben tener cuidado el cómo lo usan. Entonces aquí me dice establecer que esa variable tenga la creación del objeto. Entonces vamos a darle F8. Ya que lo escribimos, vamos al siguiente proceso o al siguiente comando que dice si no existe, entonces existe la ruta y libro, sería falso, o de lo contrario sería verdadero. Entonces le doy F8. Como ya sabemos que el archivo sí existe, tanto la ruta como el libro, entonces sencillamente se va a ir a que existe el libro y es verdadero. Le damos F8 hasta terminar la función y ahora sí vemos que si existe el libro, entonces termina la función if. Pero en caso de que no hubiera existido, este libro se considera salvado y por lo tanto se guarda sin ningún cambio. También, como no existe ni la carpeta ni el libro, entonces la aplicación de Microsoft Excel debe cerrarse. En este caso, como sí existe, termina la instrucción if con F8. Y debemos obligar a Visual Basic para aplicaciones a que continúe evitando que se desplieguen los avisos. Le doy F8 y ahora vamos a prevenir posibles errores relanzando el resumen de la siguiente instrucción en caso de que se encuentre un error. Entonces F8, ahora sí. Lo que va a buscar es si está abierto. Como vemos que en este caso no está abierto todavía el archivo. Dice si no está abierto, tanto la ruta y libro, que sería la carpeta junto con el archivo, entonces haría esta secuencia. Por lo tanto vamos a ver o vamos a ejecutar la función está abierto. Le doy F8 y se inicia la función está abierto. Por cierto, aquí se me olvidó, debemos escribirle que son funciones privadas. Bien, con este aviso me da a entender que si continúo voy a terminar mis operaciones, por lo tanto le voy a dar aquí cancelar. Bien, entonces, como vemos, vamos a ver si está abierto el libro junto con su carpeta. Y también prevenimos que no haya errores. Le damos F8, va a enumerar. Por cierto, en este caso, quiero aclarar, antes de continuar, que este código de la función está abierto fue modificado y traducido por su servidor Ernesto de Hood. Esta función comprueba si un archivo está abierto o no.
Si el archivo ya está abierto, devuelve verdadero. Si el archivo no está abierto, devuelve falso. De lo contrario, se produce un error en tiempo de ejecución porque hay algún otro problema al acceder al archivo. Y esta anotación la hice porque yo siempre aclaro cuando hago modificaciones al código de terceros. En este caso, este código que vamos a ver en este momento no es mío, es una adaptación y traducción que hice al de Microsoft. Más adelante vamos a ver la referencia acerca de lo que me estoy refiriendo. Bien, entonces continuamos. Le doy F8 para que se enumere un archivo libre dentro de la memoria RAM. Y una vez que ya tenemos un número de apertura del archivo, vamos a abrir o intentar que el libro se abra dentro de esa enumeración dentro de la memoria RAM. Entonces, al darle F8 se va a intentar abrir el archivo y se va a bloquear para evitar que se vea. Le voy a dar F8. Como vemos, sigue sin aparecer nada porque solamente lo abrió y lo bloqueó para visualización. Ahora, una vez que vio que sí se abrió, aunque no sea visible, lo va a cerrar como libro 1, cierra el archivo bloqueado. Le doy F8 y como todo sucedió correctamente, tanto la apertura como cierre, va a generarse un error. Ese error o código de error lo va a transferir a la variable errnum, que en este caso nos está diciendo que hay un error 0, que significa que en caso de haber un error se reinicialice o se limpie la lista de errores en la memoria RAM. Pero esto después de haber asignado el número de error que era necesario asignar a errnum. Le doy F8. Si ustedes recuerdan, aunque no está visible, en realidad ya habíamos abierto el archivo. En este caso nos muestra que el número de error es el 70 y ahora va a buscar o va a seleccionar qué pasa con ese número de error. Y dice, en caso de que sea 0, que no lo es que no ocurrió ningún error y que el archivo no está abierto por ningún usuario. Pero recuerden que nosotros al darle doble clic al inicio de esta explicación, se abrió el archivo y lo vimos. Por lo tanto, el error número 70 significa que el número de error es de permiso denegado. O sea, el archivo ya está abierto por otro usuario, como es lógico y es verdad. Le damos F8 y ordena o asigna a la función como resultado que si está abierto es verdad. Le doy F8 y entonces sí nos dice que está abierto, es verdadero. En caso de que no sea ni el 0 ni el 70, quiere decir que se produjo algún otro error. Y por lo tanto debe mostrar qué error es diferente al 0 o 70. Por lo tanto, en este caso le voy a dar F8 porque ya terminó la selección y terminó la función. En este caso dice, si no está abierto, pero como sí está abierto, se brincó todos estos comandos o instrucciones y nos envía hasta else. Entonces aquí, al darle F8 me va a mandar el mensaje de texto indicándome que el archivo ya está abierto. Ok. Ya sabemos que sí está abierto, le damos a aceptar y ahora sí va a ser visible la aplicación para ver el archivo que efectivamente ya estaba abierto. Si vemos en esta parte, este es el archivo que nos referíamos que sí está abierto. Le doy F8 para guardar el complemento sin hacer cambios y al mismo tiempo ordenarle que el archivo de complementos se cierre. En este caso no le voy a dar F8 porque no quiero que se cierre y quiero mostrarles qué pasa si en realidad el archivo no estaba abierto. Bien, vamos a terminarlo dándole un clic aquí en restablecer. Terminamos la funcionalidad que tenía Visual Basic para aplicaciones. Le doy doble clic, minimizo y ahora cierro el archivo con contraseña. Le digo que sí guarde los cambios y no cierro este de abrir libro protegido porque es con el que estamos trabajando. Vuelvo a Visual Basic, el editor de Visual Basic, y ahora sí vamos a poner aquí un punto de interrupción para que se detenga la macro y no tengamos que volver a repasar todo lo que ya vimos. Bien, me regreso, le doy un clic y le doy F8 y le doy aquí este símbolo de continuar. Se detiene exactamente en si no está abierto. Vamos otra vez a darle el tamaño que tenía hace rato. Vemos que todo está como estaba hace rato. Entonces le doy F8, pero ahora sí va a detectar que el libro no está abierto. Vamos a quitar el punto de interrupción con un clic y le doy F8.
otra vez vuelve a hacer lo mismo, comprobación, la enumeración, el cierre, la asignación del error que ahora debe ser 0. Como vemos es verdad, entonces ya se asignó el error para efectos de la búsqueda o selección de errores y con F8 eliminamos o limpiamos la lista de errores. Va a seleccionar el error y le va a asignar la propiedad necesaria. Le doy F8, que en este caso es 0, le vamos a dar F8, quiere decir que no ocurrió ningún error y el archivo no está abierto por ningún usuario. Entonces está abierto, va a tener el valor de falso. Como vemos, está abierto, tiene el valor de falso, termina la función y entonces sí nos permite mandar el mensaje de que se va a abrir el archivo. Como vemos dice, el archivo EDH se va a abrir, le doy a aceptar y se ejecuta la operación de abrir el archivo. Solo nos falta oprimir F8 para que se abra efectivamente el archivo. Como vemos ya se abrió y ahora le damos la orden a que el libro que nosotros entregamos a nuestro cliente también ejecute su macro de auto open, o sea que también ejecute su propia macro que tenga integrado el libro que nosotros le entregamos a nuestro cliente con contraseña. Le doy F8 y si este libro tuviera macros, que en este caso yo sé bien que no la tiene, en este momento se empezarían a ejecutar la instrucción auto open del libro. Bien, en este caso como no la tiene, sencillamente continúa. Ahora hacemos visible la aplicación de Microsoft Excel con F8. Después de hacerlo, vamos a guardar el archivo pero sin cambios. El archivo que en este momento me refiero es el complemento que está ejecutando las instrucciones en Visual Basic para aplicaciones, al que le estoy dando F8. Entonces lo vamos a salvar con F8, sin cambios. Bien, con Exit Sub se va a salir de la ejecución de la función de auto open del complemento y termina la operación como nosotros deseábamos que terminara. Bien, voy a maximizar nuestro editor para explicarles el final. Bien, al dar F8 aquí terminó todo, por lo tanto le doy F8 y ya no existe ninguna actividad, pero de esa forma queda inconcluso nuestro sistema, porque efectivamente estamos viendo el archivo que queríamos abrir con contraseña, pero también estamos viendo el archivo que hizo la operación de apertura, que se llama abrir libro prot edh y que es un libro habilitado para macros. ¿Cómo vamos a evitar que esto se siga viendo? Bien, vamos a hacer varias cosas importantes y que es muy necesario que a partir de este momento tomen nota de lo que van a hacer, porque al hacer esto ya no tiene reversa y si no lo hacen bien van a perder su archivo que generaron para hacer el complemento. Bien, lo primero que hacemos es minimizamos todo y hacemos una copia del libro que estamos usando en este momento. Entonces yo aquí en este caso le voy a decir copiar, le voy a escribir aquí un 0 por si algo pasa para tener una copia de respaldo. Le doy a aceptar. Bien, ya tengo mi copia de respaldo y ahora sí hago lo que tenga que hacer. Bien. Lo primero es que voy a seleccionar estos dos renglones. Le doy aquí un clic a bloque sin comentarios para que se desbloquee y como vemos se va a ejecutar esta instrucción de cerrado sin salvar los cambios. Quiere decir que después de haber guardado el archivo o el complemento sin cambios, ahora le da la orden de que se cierre sin guardar ningún cambio. Aquí dice nota importante, habilitar solo hasta que se guarde como complemento, porque de lo contrario ya no vamos a poder abrir el complemento. Entonces ya hicimos lo que dijimos, ya desactivamos estas instrucciones. Ahora vamos acá, le damos un clic izquierdo al proyecto, le damos botón derecho propiedades y aquí le escribimos un nombre del proyecto. En este caso es abrir libro protegido. Y aquí le damos una descripción pequeña, es un complemento con contraseña. Bien, y también le damos una protección que se bloquee y le damos la contraseña que nos interese. En este caso pues yo le pongo nada más 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y una letra Z.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una letra Z. Y le doy a aceptar. Ya está listo y lo guardamos con los cambios que le acabamos de hacer. Recuerden que este sigue siendo mi archivo habilitado para macros. Sigue siendo un XLSM. Ahora, quiero hacerles la siguiente explicación. Si ustedes quisieran abrir varios archivos en modo simultáneo, o sea que aprovechen un mismo complemento para abrir varios archivos, entonces lo que van a hacer es, en vez del nombre del libro, van a escribirle libro 0, libro 1, libro 2, libro 3, con la misma ruta del libro. Entonces la ruta del libro sería la misma, pero con libros numerados. Entonces, ya sabiendo cuáles son sus números de libros, aquí en ruta y libro también le van a dar una numeración. Entonces, la ruta y libro 0, la ruta y libro 1, la 2, la 3, la 4, etcétera. Y van a hacer la combinación tanto de la carpeta como también del libro, el numerado que ustedes quieran. Y si todos tienen la misma contraseña, pues no le hacen ningún cambio. Pero si cada libro tiene diferente contraseña, entonces también numerarían passwords, clave 1, clave 2, clave 3, etcétera. Y en este caso, no tiene caso que hagan la validación de todos, pueden validar uno solo y dejar una sola validación, el que ustedes deseen aquí, el 1, el 0, el 2, el 3, etcétera, el que quieran. Bien. Y aquí sí tienen que hacerlo de uno por uno. Si no está abierto el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, generarían tantas veces como sea necesario todo este código. Ahora voy a cerrar esto aquí, cierro esto, le digo que no lo guarde y cierro este también y que no lo guarde. Ya hicimos la conversión, ahora vamos a hacer el complemento. Vamos a darle doble clic, recuerden que ya no se va a abrir. Y este archivo que se llama abrir libro prot.edh lo vamos a guardar como. Vamos a dar aquí un clic en guardar como, una vez que le hicimos todas las correcciones que dijimos, y le damos un clic en esta parte superior, un solo clic, botón derecho copiar, y vamos a abrir esta franja y le damos instrucciones de que se guarde como un complemento de Excel. Como vemos, al pedirle que sea un complemento lo manda a los complementos que registra Microsoft. Por lo tanto, le damos otra vez un clic, le damos botón derecho pegar y un enter. Y de esa forma lo va a guardar donde nosotros quieramos que se guarde. Entonces aquí lo guardamos como abrir libro prot.edh. Como ustedes ven, ya lo tengo guardado, ya no tiene caso que lo vuelva a guardar. Hagan de cuenta que le di guardar, queda guardado mi complemento. Le doy cancelar, porque de hecho ya lo guardé. Cierro todo. Y como vemos, aquí está mi libro guardado como complemento, del cual ya probamos su funcionalidad. Bien, esa es la forma de hacer un complemento para abrir un archivo protegido con contraseña en Excel. Bien, ahora solo como una muestra vamos a ver el cómo se hace en Word, pero ya no vamos a dar tanto detalle. Ya vimos el detalle en Excel, ahora ya nada más vamos a ver cómo funciona en Word. Vamos a abrir Docum, o sea, documento habilitado para macros, que es este. Le doy doble clic, se abre y vemos que ya lo abrió. Efectivamente ya lo abrió y vemos que el archivo habilitado para macros que lo abrió ya se cerró y también funciona igual. Como vemos, este es el archivo que tenemos con contraseña que le dimos a nuestro cliente, pero que al momento de ejecutarlo también se cerró el archivo que lo abrió. Cerramos esto y así es como funciona en Word. Si lo hubiéramos hecho como una plantilla, el problema es que la plantilla no se cierra y quedan los dos archivos abiertos. También podemos hacer la apertura de un documento desde Excel, pero tiene un pequeño problema. Aunque es más seguro, porque por ejemplo se puede también hacer un complemento, es una XLAM, y puede abrir también el archivo de Word, pero van a ver una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre usar un complemento de Excel para abrir un documento de Word protegido con contraseña? Vean cuál es la diferencia. Le doy doble clic a un complemento de Excel para abrir un documento de Word. Hace lo mismo, pero nos dice que es un documento de Word. Le damos a aceptar. Como vemos, sí lo abrió. La diferencia es que Excel, como vemos aquí, esto es Excel, no tiene abierto nada,
pero tampoco se cerró como aplicación. Ese es el problema de hacer la apertura con Excel abriendo un documento de Word. Y en cambio, abierto desde un documento habilitado para macros, se cierra completamente y funciona bien. El problema es que este sí es un poco más fácil de abrir por expertos y este es muy más difícil de que lo abran expertos. Entonces queda a su consideración el cómo lo pueden usar. Los códigos ya están listos en este archivo abrir-cerrar.zip, donde vemos que están todos estos documentos donde se hizo toda la operación de este video y está disponible para aquellos que son mis suscriptores en el área de soporte y programación VBA. Esto es lo que vimos. Agradezco su gentileza para ver mi video. Muchas gracias.